Aló, ahí estás. Se cortó. ¿Me escuchas? Sí, yo no te Sí, sí escucho. te escucho. Ahora sí, Dime, ahora sí. Listo. ok. Te Bueno. decía, ese video me faltó completarlo y el que sí vi fue el de la constelación, en donde justamente repasabas un poco el tema de la fantasmática y de Ujú. cómo, pues sí, cómo se refleja el rol de las personas dentro de justamente estos grupos o constelaciones a nivel, eh, pues llamémosle micro, ¿no? En cuanto a ese video no tengo ninguna duda, más bien me gustaría seguir avanzando en la parte del árbol de la vida, eh, pues para justamente entender los conceptos, pero no sé si pudiéramos enfocar, bueno, no enfocarnos, sino más bien profundizar un poco, no nada más en el concepto, sino en las letras que componen los nombres, ¿no? O sea, entiendo que, digo, no, yo creo que irnos al nivel de explicar cada una de las letras, la numerología que viene acompañado y demás sería muy extenso, pero sí por lo menos a lo mejor las raíces, ¿no? De dónde viene el nombre o cuál es el significado como intrínseco de cada una de las Sefirot. Ok, me parece bien. Bueno, vamos entonces a empezar un repaso. Quiero ver en qué nivel estás de tu comprensión. Pues vamos a empezar primero con la Sefira de Keter. Ok, Ujú. vamos con Keter, Jochma, Binah, Daat, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Hot, Yesod y Malhut. Ok, ahí Ujú. está. Ok, ahí estamos. Entonces, mientras yo dibujo el árbol, cuéntame qué entiendes por Keter. Eh, bueno, de Keter me acuerdo muy claro que era la corona Ujú, y lo asocio a que si está en la parte más alta del árbol, pues es, supongo que lo que está en la parte superior, ¿no? O como todo aquello que crea o que justamente de ahí emana, eh, ujú. puede ser material o inmaterial hacia las demás sefirot. Ese es lo que viene a mi mente cuando este, mencionas a Keter. Ok. ¿Y en el ser humano qué es? Eh, pues no sé si decirlo de esta forma, pero yo lo asociaría con la conciencia. Ok. ¿Qué es la conciencia? Pues es como una compilación de todo aquello que somos por esencia y que hemos aprendido a lo largo de la vida, que nos ayuda justamente no me gustaría decir solo como toma de decisiones, sino a desenvolvernos en este plano físico, ¿no? Y de ahí, y de esta conciencia surgen, eh, o bueno, esta conciencia más bien le llamamos el titiritero de los centros, ¿no? Que también ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, esta conciencia regula el centro emocional, el intelectual, el sexual, ¿no? Y bueno, ese es el concepto que tengo de la conciencia ¿Qué y de sería el cómo lo asocio con inconsciente? esto. Me hablaste de Eh, conciencia. ¿Qué sería entonces el sí, inconsciente? pues en el mm, es algo que precede a la conciencia. Eh, no precisamente que sea la negación o que sea la inexistencia de algo, ¿no? A lo mejor podemos tener conocimientos, experiencias en ciertos temas, pero cuando aún no hacemos esta como sinapsis de conectar todas las partes, estamos un paso antes de la conciencia. Y una vez que se crea esta conexión, eh, ya vemos manifestada la conciencia. ¿Qué sería el supraconsciente? ¿No?
Yo creo que el supraconsciente, pues por la etimología específicamente, sería pues lo que está arriba, ¿no? De la conciencia. Entonces, es todo aquello que, así como asocio a que la conciencia depende de mí, no que yo la cree, sino que depende específicamente de mí, de mi esencia, de mi ser, de mi conocimiento, de mi experiencia, etcétera. Eh, antes de mí y al mismo tiempo, o sea, contemporáneamente, están pasando otros eventos que, de los cuales yo no he sido partícipe, o específicamente no es que yo tenga el saber o lo haya experimentado o lo haya estudiado, pero está, no sé si físicamente sea bien representado que esté arriba, pero sí es, supongo que es una conexión un poco más amplia de o más bien, creo que puede ser la conexión de conciencias. Ok, interesante. Y hablando, por ejemplo, del intelecto, ¿qué entiendes por Ujú. intelecto y cómo se conectaría con estos, con la conciencia, la supraconciencia y la inconsciencia? Ok, pues yo creo que el intelecto es eh, un, llamémosle como una habilidad o una facultad humana donde a través es como un ordenador, llamémosle, o sea, es como la computadora del humano, ¿no? Tú Ujú, puedes meter ahí mucha información y la computadora por medio de alguna especie de lenguaje de programación puede agrupar este conocimiento, ¿no? O sea, no nada más lo agrupa, lo puede asociar, lo puedes filtrar, lo puedes conectar, ¿no? Con otras, eh, con otra información o incluso como pasa en un ordenador, literalmente, que puedes, ujú. llamemos actualizar el archivo, ¿no? O sea, hay uno anterior y te dice, oye, ya tenías algo con este mismo nombre, ¿quieres guardarlo? Es sí, pero ya se guarda la versión actualizada, ¿no? Entonces, bueno, este intelecto que es justamente este como, pues, llamémosle ordenador, eh, nos ayuda no nada más este sí es el que nos ayuda, por ejemplo, a la toma de decisiones, a razonar o a dividir, ¿no? La información que tenemos o que hemos adquirido eh, por las diferentes formas de alimentación, ¿no? Que también ya hemos visto con anterioridad. Y bueno, este intelecto yo creo que nos ayuda justamente nada más como la parte mecánica, ¿no? A la parte de la conciencia, la inconsciencia y la supraconsciencia. O sea, creo que es una facultad que tiene sus limitantes, eh, pero que nos ayuda nada más como a organizar la información, ¿no? Ok, bueno, está bien. Vamos a ir afinando conceptos. Primero quería saber cómo tenías el tablero ordenado. Eh, bueno, aquí hablamos de un tema de conciencia en todo el resto del árbol. O sea, si habláramos sobre conciencia, puedes ser consciente de tus emociones y hablaríamos de una conciencia emocional. Eres consciente de tus pensamientos y hablaremos de una conciencia intelectual. Y si eres consciente de tus acciones, hablaremos de una conciencia perceptual. ¿Ok? Sí, Entonces tenemos tres niveles de conciencia. Y después tenemos la supraconciencia. ¿Ok? ¿Y qué sería la inconsciencia? La inconsciencia sería lo que está detrás del funcionamiento de la conciencia, de lo cual no puedes percibirlo, ¿no? Podríamos decirlo que si yo dibujo una letra, para que esa letra pueda resaltar, por ejemplo, una A, yo tengo una parte blanca que está en toda la pantalla en este caso, que contrasta con la letra A. Pues si yo no tuviera ese contraste, yo no podría ver una letra A. Eso que contrasta, ese es el inconsciente. ¿Ok? Entonces es una gama estructural aforme que gracias a que es aforme, entonces percibes la forma. Gracias a esa inconsciencia puede haber conciencia.
Si no existiera esa inconsciencia, no podría haber conciencia. Lo contrario, la antítesis de la conciencia es la inconsciencia. Y después la supraconciencia está por encima de la conciencia, que eso es Keter. Ah, de ¿Estamos de acuerdo. acuerdo? Sí, Entonces, los aztecas le llamaban el Mictlán, en lugar de los muertos, se le llama la inconsciencia, porque es un lugar donde se quedan, por así decirlo, todos los remanentes de otras humanidades y todo lo que es no vivo, lo que no es manifiesto. Entonces es lo no manifiesto, ese mundo no manifiesto. Hay de dos tipos. Está la parte que está por encima de lo manifiesto con potencial a manifestarse y está lo no manifiesto que no tiene potencial de manifestarse. ok. ¿Mm? ¿Y Entonces hay tienen una, algún nombre diferente entre lo sí, que sí tiene el potencial de manifestarse? sí, claro. O sea, en este caso hablamos de Keter porque es una corona, es decir, está conectada al intelecto. Pero si nosotros hablamos de la amplitud completa, pues hay un montón de cosas que no se van a manifestar y no tienen por qué manifestarse, ¿no? Un montón de posibilidades, un montón de mundos, ¿no? Que Ujú. no tienen ni sentido y que no están ni cerca de manifestarse. Eso pertenece a la inconsciencia. Cuando una persona, por ejemplo, entra en drogas, se conecta al inconsciente, no al supraconsciente. O sea, el inconsciente es lo no consciente. Entonces te conectas a lo que no tiene sentido. Y después puede que encuentres algunas cosas que son parte del supraconsciente, pero en realidad entras a un mundo de la no conciencia, ¿no? Entonces es como una situación de alucinación, por ejemplo, en donde te desapegas de la conciencia, entras al mundo no consciente, encuentras un punto potencial, pero puede que encuentres también un montón de puntos no potenciales que no tienen sentido. Entonces ya cuando vuelves en ti mismo, entonces vuelves a la conciencia. El Keter es la supraconciencia. La supraconciencia está por encima de la conciencia. Ahora, hay veces, hablando de este tema tan interesante que son los psicodélicos, eh, que para limpiar las líneas de la conciencia, o sea, una persona que, por ejemplo, pasó un trauma muy fuerte o pasó una etapa, por ejemplo, de guerra, yo creo que sí debe haber terapia alternativa respecto a limpiar estas líneas, porque tu conciencia, ya bombardeada por impresiones fuertes, no te deja estar normal, ¿no? Entonces ahí yo sí creo que debe haber tratamientos con psicodélicos. ¿No? Para volver otra vez a entablar o a ensanchar y volver a la conciencia. Es decir, es como un baño de arena, ¿no? Donde quitas estas pequeñas partículas, ¿no? En una pieza, por ejemplo, de metal, que ya no se pueden penetrar con algún líquido, con nada. Entonces, con un baño de arena, ¡pum!, se limpia todo, se pule, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay puntos de nuestra conciencia que tienen que ser pulidos y cuando alguien pasa uno de estos viajes, con hongos o con ayahuasca, etcétera, entonces se limpia otra vez todo y vuelve a ser, ¿no? O si está limpio ya, es un desperdicio, no es nada más entrar a un mundo de la no conciencia y volver. Entonces, ese es el tema. Bueno, hablando de Keter entonces, Keter es la corona, es lo que está por encima. Y de hecho la kipá, o nos cubrimos la cabeza en general, porque la kipá representa esa corona, representa eso que está por encima de la cabeza y dicen que no hay rey sin corona. La corona no es parte del intelecto, pero logra conectar el intelecto con lo superior. Un rey recuerda que tiene a todo su pueblo encima de su cabeza y por eso es rey, ¿no? Entonces el Keter representa la supraconciencia, representa también eso que se puede percibir con la intuición, esa intuición espiritual, eso que está por encima. Entonces, eso que está por encima no se capta siempre con el intelecto. A veces dices, no, algo no me late. Ya sé, pero ya sé que todo tiene lógica, sé que todo bien, pero esto no me gusta. O al revés, esto lo quiero, esto no sé por qué, pero hay gente que dice, tengo que viajar a Australia, tengo que bajar a este lado, tengo que ir para acá, y le llama el lugar, y tiene que ir. Es una atracción que no puede explicar, y sabe que tiene que tomar un avión e ir para allá. Esos puntos son parte de esas conexiones, ¿no? Son parte de ese Keter que en ese momento te conecta y te conecta efectivamente, como tú lo mencionaste, a una supraconciencia colectiva, no una inconsciencia colectiva, que sí la hay también, o a una conciencia colectiva, que también la hay, sino a una supraconciencia colectiva. Y a partir de esa supraconciencia es que las cosas también pueden tomar forma y tomar dirección. ¿Cómo ves?
Bien, Muy bien, muy, muy completo y concreto. muy bien. Entonces, Keter es corona, es nuestra primera sefira, ¿ok? Bueno, vamos a Ujú, la primera sefira, que es Jochma. ujú. Es nuestra primera sefira intelectual. Muy bien. Entonces, tenemos tres sefirot intelectuales. Vamos a cambiar aquí el color. Tenemos Jochma, que representa la letra Yud, y la Hei es Bina. Ok. Muy bien. Jochma, Bina, y tenemos Da'at. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es la Jochma? Cuéntame. Eh, pues lo que alcancé a comprender de la explicación de Jochma o de esta Sefirot es que sigue siendo parte de esta como tríada intelectual y bueno, no sé si tenga que ver el que esté justamente a la derecha, es la parte como del saber, ¿no? Justamente como acabas de decir, dentro de Keter hay cosas que se pueden o no se pueden manifestar. Entonces yo creo que el que esté conectada a Jochma es la Sefirot que puede a lo mejor recibir esta como información y a partir de ahí se pueden crear nuevas cosas. Ok. Yo lo veo, o sea, justamente veo el triángulo en la parte superior del árbol de la vida y no sé si específicamente esta Sefirot sea pues la parte activa o masculina, pues aquello que te lleva como a crear. ¿Por qué crear? ¿Qué tiene que ver la creación con Jochma? Mm, Pues es que yo en realidad lo veo, o sea, estoy visualizando la triada, ¿no? Entonces creo que, bueno, de acuerdo a los videos que vi y lo que he leído, asocio que, por ejemplo, esta parte, o sea, lo intelectual tiene este potencial creativo, ¿no? Y si veo ahí la triada, siendo que Keter es la que une o es esta fuerza neutral, asocio que Jochma puede ser la parte negativa, masculina, la activa, la que hace que las cosas se manifiesten, y a lo mejor Binah, que es la otra parte de la triada, pues puede ser la fuerza pasiva, ¿no? Aquello que te dé pues como llamémosle la fuerza para que Jochma se manifieste cosas. No sé si me explico, pero bueno, lo asocio específicamente a la tríada. Creo que la parte de Jochma es más el hacer, o específicamente lo que acabo de decir, que es crear, y a lo mejor Vina está más asociado como a la planeación, a la comprensión, a los procesos, sí, como la parte más bien que estructura, y Hogma como la parte que ejecuta o que crea. Muy bien, ok. Ya estamos desarrollándonos mejor, me gustó. Eh, en matemáticas, por ejemplo, tú tienes algo que se llaman sumatorias, ¿ok? Entonces tienes sumatorias, por ejemplo, de x más uno, ¿ok? Desde, vamos a decir, em, desde n igual a cero hasta 100, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo era la notación, la verdad. Hace mucho tiempo que no, que no lo pongo. Pero el caso es, una sumatoria como tal tiene una expresión que es la base de la sumatoria. Y después esta expresión se repite y 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 se repite. Que entonces la jojma de la ecuación sería esta. Y Ok, después todo lo demás es una repetición de eso. ¿Se entiende? Entonces hay una escalabilidad. Está la semilla y después el árbol, que es fruto de la semilla. Está el ADN y después todo lo que se desarrolla, la cadena, ¿sí? Entonces, Jochma tiene varias connotaciones en hebreo. Una es Koachma. Koachma, que se escribe así, Koach, que significa fuerza, y Ma, que significa el qué. Entonces, Koachma es el poder del qué.
Y el qué es el potencial. Por ejemplo, si yo digo llave, es una llave. Si yo digo calculadora, es una calculadora. O sea, hay conceptos. Si yo digo libro, entonces es libro. Entonces, todos esos conceptos en materiales, más bien que se materializan, son conceptos abstractos que solo pueden ser eso. O sea, si esto es un libro, entonces no es una libreta, es un libro. Entonces, no se puede ir más allá. Es la semilla de la cosa. Luego puedo hacer un juicio sobre el libro, un libro azul. Eso ya sería Binah, ¿no? O sea, ya puedo construirme basado en partes. Es la letra y el desarrollo de eso, ¿no? Por ejemplo, formo palabras con una letra, pero el concepto más abstracto es la letra, es A, pero la A no me dice nada, la C no me dice nada. Otra vocal, U, no me dice nada, pero Ulises sí que me dice algo, me dice un nombre, ¿no? Entonces, la jojma es la semilla de la cosa. ¿Ok? Y esto entonces es el potencial del resto de la Sefirot. Ok, Aparte, Jochma tiene un valor numérico, es la letra Yud del nombre de Dios, del nombre Hashem, del tetragramatón. Es la Yud y su valor numérico es 10. mm, ¿Ok? Entonces la letra Yud vale 10, igual que las 10 Sefirot. Entonces te está diciendo desde el principio que es la semilla del 10. Se va a ok, desarrollar en 10. Entonces, desde ahí mismo, esa semilla vale 10. ¿Ok? Luego ok, tenemos Binah. Binah viene de otra palabra o se parece mucho a una palabra que es boné. Boné es construir. ¿Ok? Entonces, así como el vientre de una madre construye, es un recipiente que construye o se construye un edificio, también la jojma, entonces la semilla pasa a construirse, a desarrollarse. Eso es Binah, básicamente. ¿Ok? Dentro, por ejemplo, de la cosmovisión mexicana, la jojma representa el colibrí, porque es el punto mm, de la idea, es el potencial, es el niño que nace ataviado, ¿no? Entonces es también parte de la concepción. Y en las culturas del mundo, por ejemplo, en el cristianismo, es el niño Yeshu, ¿no? El niño Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desde chiquito hace milagros, etcétera, ¿no? Entonces se va deformando el concepto en muchas culturas, pero el original y el, digamos, quitando toda la analogía, es la semilla, es ese potencial que tiene la semilla de formar un árbol, ¿sí? Entonces, ok, todas las culturas lo tienen también eh, y tiene que también que ver con el rayo. ¿Por qué con el rayo? Porque el rayo ilumina en un instante y después desaparece. Entonces, la jojma tiene también que ver con el famoso eureka, ¿no? De los científicos. Eureka, ya lo capté. Pero, a ver, ¿pero qué vas a decir? ¿No? A veces captas cosas, pero no ni lo puedes explicar, porque está demasiado abstracto, ¿no? Entonces dices, sí, ya te entendí, pero no lo puedo explicar todavía. ¿Sí? Entonces ni lo puedes expresar porque está todavía en semilla, ¿sí? Entonces está el rayo, ¿sí? Y ese potencial apenas se va a manifestar. Y después Binah es la forma en que se manifiesta. Entonces, imagínate, está el potencial que tiene que manifestarse y después por medio de una Binah de la parte femenina, entonces crece y se manifiesta. Es como un disco, ¿no? Que lo metíamos antes en el Walkman y después lo escuchabas. Pero básicamente, ¿si me escuchas? Sí, 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 que apreté un botón por acá. te escucho Entonces, bien. pero básicamente es el desarrollo, ¿no? Ese disco lo tenía todo en potencia, pero una vez que lo metías a un desarrollador, entonces podías escuchar tu música. Todo funciona así en la tecnología y en la naturaleza y en todas las cosas, con un potencial y una parte manifiesta, ¿no? Entonces eso se llama Etzem. Etzem se llama en hebreo, que es como potencial, ¿ok? Y después Ok, está la manifestación de la cosa, em, que ya es como tal, eh, la materialización de eso, ¿no? Por acá lo tengo, de hecho hoy justo lo estudié esto. ok, Entonces, está la revelación y está la expansión de la cosa, la esencia de la cosa y después eso tiene
una manifestación física. Ahora estoy viendo cómo se dice exactamente. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, aquí está. Elem, Vigilui, o sea, oculto y revelado. Sí, Elem es ocultamiento. Entonces, la cosa está oculta. De hecho, justo estaba estudiando que el nombre de Adam, que es el primer hombre, es Adom, y Dom es silencio. Adom es Aleph, sería Aleph la primera letra, y Dom es silencio. Entonces es el primer silencio. ¿Qué significa? Que está en potencial todo. Las cosas están calladas, están ocultas, están, vamos a decirlo, en su modo guardados en una caja. Y después se manifiesta con Java, ¿no? Que ya es como que la parte en que se refleja eh, todo ese potencial que está callado y entonces se manifiesta. Y la palabra rayo en hebreo también, que es hashmal, que significa electricidad o se traduce como electricidad, tiene dos partes, una es hash y otra es mal, ¿no? Hash es justamente ese silencio y mal tiene que ver con la revelación, la expansión. Entonces, la palabra hashmal, que es rayo, también representa la jochma, barak significa rayo, eh, y ese rayo que se manifiesta de repente tiene una expansión. Esa expansión para que se mantenga, y la única manera que se mantenga es con un recipiente que es vina, ¿sí? Entonces las cosas todas en el mundo necesitan un recipiente para mantenerse. Por ejemplo, una persona tiene el potencial de un conocimiento, pero si no escribe un libro al respecto, si no lo escribe, entonces no tiene un recipiente para que eso se plasme en el mundo y pueda trascender. Es decir, vina, ¿me entiende? Ok, sí. Y no se queda nada más en potencial. Muy bien. Keter. Ya captamos esta Jochma, Binah, y ahora vamos la tercera sefira intelectual. La tercera sefira intelectual es Da'at. Da'at, que es comprensión. Muy bien. Y Da'at, que es comprensión, tiene varias connotaciones. Una de ellas, por ejemplo, así se le llama a una persona religiosa. Una persona que se puede traducir comprensiva, pero hoy en día dati significa religioso. Una persona que comprende, una persona religiosa, tendría que estar conectada con Keter, porque esta sefira significa una persona equilibrada en realidad. Hoy en día, pues en el lenguaje común de la gente que habla hebreo, pues se refiere simplemente a un religioso y ya. Ah, él es religioso, ella es religiosa y ya. Pero si nos vamos al origen, Dat dice es conocer, pero también se refiere, por ejemplo, a las relaciones sexuales entre Adán y Jabá, ¿no? Que es cuando se unió la parte masculina y femenina y es justamente nuestra segunda triada, ¿no? Entonces ya habíamos visto la primera triada, ahora vamos a la segunda triada. Es esta y esta. Esta es la segunda triada, ¿ok? Y esta segunda triada se da a través de Jochma, de Binah y de Da'at. Entonces, vamos a decir lo que el producto de la Jochma, la Binah y que da como resultado un Dat. Me gusta explicar esto con química, como reactivo limitante y en exceso. Entonces, tú necesitas cierta cantidad de Jochma, de sabiduría. La sabiduría es saber, saber, ¿sí? Que es la Jochma. Es ese punto que no está en tus manos, pero que de repente baja. Y después necesitas suficiente conocimiento para cuando te cae una idea de archivos akáshicos, una revelación, una inspiración, la puedas desarrollar. Si no tienes la habilidad, por ejemplo, un músico tiene la habilidad de manifestar notas, pero si se le ocurre una melodía muy buena y no sabe cómo hacerlo, pues entonces no va a poder plasmar esa canción. Entonces, en primer lugar, es el potencial. Después lo desarrolla y tiene ese reactivo. Pero si le falta alguno de los dos, va a limitar su DAT, que es la reacción química, que no es ni el punto A ni el punto B.
¿no? Cuando hay una reacción química, el cloruro de sodio es diferente al cloro y el cloro diferente al sodio. Entonces, cuando reaccionan los dos realmente, se manifiesta algo totalmente diferente a los dos. ¿Me escuchas? Te congelaste un poco en la imagen. ¿Aló? 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 Sí, Pati. pero sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te congelaste nada más, pero sí te escucho. Muy bien. Entonces, Jochma, Binah, Da'at. Da'at es esa comprensión. Y Da'at pertenece ya directamente a ¿Sí la me columna del escuchas? medio. Sí, Tú sí te me escucho. silenciaste. Ah, lo siento. Pero ya te escucho. Em, Ok. entonces, está en la columna del medio, justamente. ¿Qué significa que está en la columna del medio? Significa que no es que tú tengas DAT simplemente por tener DAT, sino que hay una gracia divina, vamos a decirlo, para tener esta comprensión. Eso quiere decir que no proviene directamente de tener suficiente Jojoma y Binah, sino que tiene que venir Keter para otorgarte el DAT. Es así. ¿Qué significa? Hay una persona que comprende las cosas. Ya habíamos visto la diferencia entre saber y conocer. Una persona puede saber si mete las manos y empieza a hacer las cosas, puede conocer si estudia sobre las cosas, pero para comprender se necesitan ambas, pero no necesariamente por hacer ambas va a comprender y va a ser un comprendedor, ¿no? ¿Qué significa comprender? Significa volverse uno con el conocimiento mismo, ser uno con el conocimiento. Y para unificar eso y recibir esa gracia divina, esa especialidad, se requiere conectar con esta corona, con Keter, directamente. ¿Cómo se hace? Amando lo que haces, conectando lo que haces realmente. That's it. Esa es la manera en cómo funciona. Entonces, para desglosar esta primera tríada de la parte intelectual, hay que, por último, hablar sobre ir de lo abstracto a lo concreto. Mm. ¿Sí? Primero tenemos un universo de conocimiento y luego lo sintetizamos. Y a veces tenemos un conocimiento compacto y después de ahí lo extrapolamos. O sea, hay dos movimientos que hay en el intelecto, de lo general a lo particular y después de lo particular a lo general. Y esa es la Maguen David, ¿no? Muy bien. Por último, por último, eh, desglosamos, desglosamos qué viene después del 3. ¿Qué quiere decir? La primera manifestación después del 3, es decir, ya sabemos que hay un 1. Del 1 proviene después activo y pasivo, dador y receptor. Muy bien. Entonces, a partir de estas tres manifestaciones, vamos a decir A, B y C. ¿Cuántas combinaciones podrías hacer con A, B y C? A, B, C, A, C, B, C, B, Véase. A, C, A, B Mm. y B, C, A y B, A, C. Ujú. Ok, son 6. En pocas palabras es un 3 factorial, ¿no? Sí, sí. 3 factorial. 3 por 2 por 1. Muy bien. Eso se manifiesta en las siguientes 6 sefirot. Es decir, la combinación de esto te da una primera sefira, una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Eso quiere decir que a partir de una tríada simple obtienes una tríada doble. Es decir, el 3 se convierte en 6, pero no porque se multiplique simplemente por 2, sino porque es parte de la progresión. ¿Ok?
Sí, Y así vamos avanzando dentro de la Sefirot para, vamos a decirlo, sintetizar las energías y cómo se conectan. ok, Entonces, primero están las Sefirot intelectuales. Está la Sefirá supraconsciente. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar a las Sefirot emocionales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. sí. Muy bien. Vamos a empezar ahora. Entonces, la primera Sefirá, Geset. ¿Qué te acuerdas de Geset? Cuéntame. Mm, la verdad es que no recuerdo haber visto esa parte de la explicación, ¿No te pero acuerdas o no la di? Porque puede ser que no la di, porque siempre empiezo por la intelectual y puede hasta ser que ahí. no, ¿eh? No, porque después ya empezamos con la parte de, de, de la ley. Déjame acuerdo. No, creo que hasta ahí nos quedamos, hasta la parte intelectual, y después hicimos como un repaso otra vez de lo que habíamos platicado, fantasmática y demás, y las Muy bien. constelaciones. Ajá. Ok, entonces tenemos la Yud, el nombre de Shem, el nombre de Dios del tetragramatón. Tenemos la Hei y la siguiente es Vav. ¿Ok? La Vav tiene un valor numérico de 6 justamente. 6. Y es la tercera letra del nombre de Hashem. Y la última letra es la Hei, que va a representar solamente esta sefirá, que es Malhut. ¿Ok? Entonces está la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las Midot. Las Midot, que suena como medio, ¿no? Midot. Ujú, sí. Las Midot son justamente las sefirot que están en medio, que son las emociones. Vamos a hablar de la primera, que es Gesed. Gesed es la bondad. Gesed se refiere a la bondad que se expande, es decir, la emoción que crece así, se expande. Y es lo que da. Si una persona bondadosa, una persona que da, eso es Gesed. En Sí. segundo lugar, tenemos a Geburah. Yo tengo una duda, o sea, me Sí. gustaría como ahondar un poquito más en el concepto, porque Ajá. entiendo la bondad, ¿no? De mencionar el que da, pero el que da qué, porque la gente a su peso dice, qué bondadoso, porque dio dinero, ¿no? Ujú, Que no precisamente es que habla de la vida, ¿no? O bondadoso, él me regaló comida, regaló auto, o, ¿sabes? Él tenía, este chef tenía la receta secreta y, y fue bien bondadoso y se las compartió a sus alumnos, ¿no? Y ahora todos tienen el conocimiento de la receta. Entonces, dejas compartir, que compartir ser, compartir. te perdí. ¿Me escuchas? Aló. ¿Aló? Ahí estás. Entonces me decías, bondad que dan, ¿no? No es el Ujú. qué, es simplemente el acto de dar, el acto de expandirse. Ok. Ahora, esto fíjate que lo tengo muy presente y esto fue una lección que tú me diste. Tú me dijiste en algún momento que platicamos, ¿hasta dónde uno tiene que dar? La respuesta es hasta donde el otro puede recibir. Y cuando uno da de más, entonces uno está cometiendo un error, uno está desperdiciando, ¿ok? Ese es Tiferet, es parte de la columna en medio. Entonces, la primera es Gesed, es expansión. Ok. Después está Geburah,
que es Sí, rigor, sí, sí, el limitación. recipiente ya Te estoy perdiendo. ya tiene la capacidad, no tiene, no, está ahí derramando. Exacto. Voy a cerrar algunas ventanas, a ver Yo si mejora. sí te escucho. Ok. Ujú, ujú. Entonces, primero es expansión, Gesed. Después, rigor, Geburah, limitación. La fuerza. Limito. No te dejo. Te encasillo. Pongo límites, 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 límites. Un recipiente tiene límites, ¿no? No te deja hacer lo que quieres, te coloca en una caja. ¿Ok? Y luego está Tiferet. Tiferet es el equilibrio entre las dos fuerzas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese punto neutro es justamente el punto neutro, es lo que se conecta con la columna de en medio, que es el equilibrio, y permite que la fuerza activa no se desborde, ni la fuerza de rigor limite todo, sino es ese punto medio. Por ejemplo, una persona bella, de hecho, Tiferet significa belleza, una persona bella es porque tiene sus proporciones. Si alguien está así como un poco más, se dice que no es bella, porque no hay simetría, porque no está en su justo proporción, ¿no? Entonces, este Tiferet es la parte en medio. Entonces, Gesed se expande, Geburah se limita, Tiferet es el punto medio. ¿Está Ok, bien? sí, sí, Ok. Entonces, esas son las tres primeras Sefirot y representan respectivamente la mano derecha con la que damos, la mano izquierda con la que recibimos, restringimos, y el corazón mm, que representa Tiferet, representa el ok, punto medio y que está bombeando a toda la sangre. De acuerdo a la ok, literatura hebrea, la mano derecha representa a Abraham, que era la bondad, que recibía gente en su carpa y era bondadoso y ayudaba a todo el mundo, ayudaba hasta a los reyes, ¿no? Le decía, te capturaron a tal y bueno, ya, ahí te traigo tus cosas, que de paso que rescaté a mi sobrino Lot, pues ya, también te traje tus cosas. Era buena onda. Luego, Isaac era Gibor, era heroico, limitante, era, vamos a decirlo, fuerte, pero desde el punto de vista de rigor, de limitación. ujú, Tan riguroso fue que nunca salió a la tierra de Israel. Y su favorito era Esaú. A pesar de que Jacob era bueno en Torah y todo, él decía, el mío es este machote, ¿no? ujú, Me gusta que mi hijo sea cazador fuerte, ¿no? Y Tiferet representa a Jacob, justamente. Él pudo después recibir de Esaf, cuando se puso las ropas de Esaf, recibió esa claro, fuerza, porque él no era fuerte, era un pastorcillo por ahí que cocinaba lentejas. Pero después recibe la fuerza de Esaf también y logra levantarse, logra integrar esa parte. Logra ahora sí, justamente, unificar el lado de Abraham y el lado de Esaf, el lado del rigor y, también. y ahora que lo mencionas, no es específicamente de la Sefirot, pero bueno, estamos hablando de esto. ¿Pudiera ser o qué tan cierto es que justamente se dio la oportunidad de que Jacob pudiera recibir todo esto? Porque originalmente él era el, pues, o sea, él iba a ser el primogénito, ¿no? No iba a ser Esaf, ¿no? Esaf tomó un lugar que no le correspondió desde el momento del parto y eventualmente cuando el tiempo pasa, las energías, todo se acomoda para que justamente él sea el que pueda recibir, ¿no? Asociado no nada más, eh, o cuál es la parte como, llamémosle, quiero llamarle como mística o esta parte oculta, ¿no? De justamente cuando Jacob se viste con las ropas de Saf y se pone este pelaje, ¿no? Para que su padre pueda ir justamente como
pues confundirlo, ¿no? Y, y, y hacer pues todo lo que le correspondía como primogénito que no se pudo dar antes. Seguro, a ver, aquí hay varios aspectos muy profundos. El primero es que la persona tiene dos almas, tiene una parte animal y una parte divina. Entonces, el hecho de vestirte con tus vestimentas animales significa que de alguna manera hay una preferencia de toda la fuerza que tiene el animal de manifestar una esencia cósmica. Y esa esencia cósmica es mucho más fuerte que la esencia espiritual que tú puedas tener. O sea, si tú me estás hablando de un toro, la fuerza de un toro es mucho más de un humano, aunque sea el humano más inteligente y aunque tenga todo y es más fino, pero el toro va a tener más fuerza, ¿no? Entonces, definitivamente, y digo, hay toda una explicación al respecto. Isaac quería dar una bendición a Esaf para que al elevar esa gallardía y esa tosquedad que tenía Esaf, se podía elevar todo el mundo porque de acuerdo a la tradición oral, Esaf es el que mata a Nimrod, que nadie lo había podido matar, que era un súper, ahora sí que un capo, y Esaf fue el que lo mata. Entonces, era un tipo de cuidado, ¿no? Y eso le gustaba a Itzhak, decía, no, pues, si este cuate lo tengo al servicio de lo superior, de lo divino, no, pues ya, la hicimos. Entonces, por eso él quería dar esa bendición, pero Rivka no quería. Rivka decía, no, es Jacob, es Jacob, es Jacob. Entonces, ¿qué le faltaba a Jacob? Le faltaba la fuerza de Esaf. Entonces, cuando hace ese acto psicomágico de vestirse, de recibir la bendición, de tener eso, pues entonces recibe y como si fuera le quita esa esencia a Esaf. Eh, pero la Jochma, la inteligencia de Sab, no la pudo desarrollar hasta después, digo, se explica también en la tradición mística, pero básicamente lo único que entra a la cueva de Machpelah, que es donde entierran a Isaac, junto a Rivka, es la cabeza de Sab. ¿Qué significa? Que la cabeza de Sab todavía no había podido ser obtenida por Jacob, si no, no hubiera sido necesario que entrara. Y esas sefirot intelectuales que representan el trabajo que ahora estamos haciendo al estudiar Torah y al interconectar las cuestiones místicas ya de una manera aterrizada, es justamente el trabajo de la redención completa del mundo, ¿no? Entonces, en ese punto se recuperan las sefirot intelectuales y se quita toda vamos a llamarle contaminación que tenían, y entonces ya es posible que la gente pueda entender y pueda tener su intelecto limpio. Hoy en día es muy difícil, estamos justo en esa batalla. O sea, la gente sabe las cosas buenas del cuerpo, ¿no? Ya no nos matamos entre sí tan rápido, tan fácil como en otras épocas. Antes, literal, te caía mal el vecino y voy a hacer que se caiga aquí y lo cuchillo, ¿no? Y era normal, así, o sea, en otras épocas. Hoy en día no están así, ¿no? O sea, la parte de la acción está más refinada, la parte de las emociones estamos ya empezando a entender lo que es ser tolerantes, lo que es hablar con los demás, lo que es dar espacio al diálogo, lo que es entender los estados anímicos, o sea, estamos en esa parte, pero todavía la parte intelectual no la entendemos. Entonces es la parte de la redención de esa, ¿no? Y por el otro lado, volviendo al tema de Jacob, fue justamente el integrar a Esaf con toda su gallardía y su fuerza, o sea, volverse, vamos a decirlo, un machote, y, y poder incorporarlo a tal punto que su última prueba fue pelear con el ángel de Esaf. O sea, el ángel con el que pelea al final es el ángel de Esaf, que justamente es la integración, y entonces se puede llamar Israel, ¿no? Entonces es como que una escala. Entonces, por eso está Abraham, está Gesed, está ya, Isaac y después Jacob. Y por cierto, que la ley de tres en Kabbalah se explica de una manera todavía más profunda. Por ahí alguien nos está escribiendo. Escribiendo, sí. Este, entonces, justamente este punto de la tríada está en tres etapas. Una se llama amna, que es anulación. Entonces, Ujú. lo primero que tienes que hacer en tu trabajo de ti mismo es anularte. O sea, te parezca o no te parezcan las cosas, el trabajo de anulación. Si no tienes la capacidad de anularte a un maestro, a un conocimiento, a una profundidad,
no vas a avanzar. Después es separación, Abdalá, la segunda parte, ¿no? Y la tercera se llama dulcificación, Amtaká. Entonces son las tres etapas. La primera, te anulas, ¿no? Te haces transparente. ¿Para qué? Para recibir. Después te separas. Entonces separas las cosas, que fue la etapa de, de, de Itzhak, ¿no? Y después Jacob, Amtaká, dulcificación. Y hay algo bien interesante en la historia. Justo cuando empiezas a entender Sefirot y empiezas a entender cómo se conectan las energías, te ves otra visión la Torah, ves otra visión las historias de la Torah, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abraham, ¿qué hizo? Tuvo a Ismael, ¿sí? A su hijo Ismael, y lo saca de su casa. ¿Por qué? Por orden de Sara. Le dice, ¿sabes qué? Vete, hijo, aquí está tu camellito, ahí vete con Agar y adiós, y lo saca, ¿no? Pero de alguna manera estuvo él haciendo lo que le dijeron que hiciera, y ya, no reclamó, ¿no? La Ujú. anulación viene a concretarse totalmente cuando lleva a Isaac y lo va a sacrificar. Entonces, eso también es parte de la anulación, es el primer proceso del trabajo espiritual, es la anulación, ¿no? Entonces, eso es justo lo que significa ese proceso y esa prueba tan complicada. Después viene el segundo punto, que es cuando está Isaac, que es separación. Entonces, ¿qué es separación? Bueno, pues yo de alguna manera tengo que separar las cosas. La historia literal de Itzhak ni siquiera se trata de Itzhak, se trata de sus hijos. Entonces, ahí tiene que separar también, pero tiene que aprender a dar a uno lo del otro, ¿no? Y hacer un punto de distinción entre ambos, cosa que Abraham en ningún momento lo hizo. O sea, heredó igual a Ismael y igual que a Isaac en ese sentido, ¿no? Em, entonces, ya el tercer punto, que es Jacob, en este sentido, ya es la unificación de ambas, que es la dulcificación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy fácil. ¿Qué hizo Isaac? Y tiene que ver con la segunda etapa que dijimos, que hay tres etapas. Bienvenido, Toño. Es la primera anulación, me anulo, me hago transparente. La segunda es separación y la tercera dulcificación. ¿Por qué hablamos también de separación? Porque si tú lees el relato de la Torah, en el caso de Isaac, manda traer, perdón, de Abraham, Ujú. manda traer de Harán a la esposa de Isaac, que es Ribka, ¿no? Entonces la manda a traer. Y aquí donde estamos bien sanitos, donde no hay ningún problema, donde estamos en conocimiento, donde, pues aquí se va a criar es bien esta chica que pues, se ve que tiene potencial y es de mi familia, decía Abraham, es de mi familia. Entonces tuvo que cultivar eh, a partir de donde está, pero saca, digamos, de otro lado y lo dulcifica, ¿sí? Entonces es como si yo te dijera, Patti, si quieres aprender el conocimiento, pues tienes que venir a Tesca, o tienes que ir a Tonalcali, o tienes que hacer esto. Te estoy sacando de donde estás y te estoy trayendo a donde yo estoy, Ujú. ¿no? Esto se parece a cómo caza el lobo y es una parte de las bendiciones también de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí hay un conocimiento. El lobo, cuando caza, mata a su presa totalmente y ya que la mató, empieza a comérsela, ¿sí? Pero hasta que no la mata, no se la come. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué digo que tiene que ver con las 12 tribus? Porque esa es la bendición de Benjamín, que dice, serás como el lobo. Y la de Yehudá es como el león, y ahorita vamos a entender. Entonces, esta parte de que yo traigo de un lugar y lo traigo acá y lo elevo, sí se puede, pero es un nivel inferior, ¿no? El primer nivel es anulación, es que yo me deshago de mi ego y hago las cosas que tengo que hacer espiritualmente y cumplo mi misión en el mundo. O sea, si no hay eso, no empezaste ni siquiera. Ese es Abraham, ¿no? Ese es Gesed. Después, ya que lo hiciste, ok, ahora júntate a tu gente, como a lo mejor yo lo estoy haciendo en Tesca, ¿no? Junta a tu gente, crea un espacio limpio y en ese espacio limpio empieza a crecer y trae a gente que venga a tu espacio limpio y empieza a crecer. La tercera es más cabrona todavía. La tercera te dice, a donde yo vaya, allí voy a hacer que la gente crezca. Entonces están en un basurero y haces que la flor florezca ahí en la basura. Y dices, cabrón, ¿cómo se hizo? Wow, ese es Amdala, digo Amtaka, que es la dulcificación. Entonces, cuando tienes esa capacidad, ya no necesitas un espacio limpio.
porque tú denotas, vamos a decirlo, esa energía que va a hacer que las chispas de limpieza que están en la basura florezcan. Se Y unen. ese es el tercer paso. Entonces yo, por ejemplo, ahorita en mi empresa, pues estoy en el segundo. El primero fue anulación, ¿no? De estar ahí, a ver, y anúlate, y avanza, y no mires hacia atrás, y no mires hacia abajo, y avanza, ¿no? Después viene la separación, ¿no? O sea, este es Tesca y afuera es otra cosa, o esto es este grupo y afuera es otra cosa, ¿no? Entonces hay un proceso de separación, porque si no hay ese proceso de separación, pues no hay esa pulcritud que va a permitir que esa primera semilla se dé, ¿no? Y si no hubiera habido esa pulcritud, pues no hubiera salido Jacob, ni tampoco Esab. Pero al final, esa semilla, vamos a decirlo mala, que fue Esab, al final se va a dulcificar por medio de Jacob. Entonces es justo la columna del medio y es Tiferet. Ahorita voy a entrar en el tema, por cierto, de los planetas. Está muy interesante. Todo se conecta, ¿eh? Todo se conecta. Entonces, hay que entender, volviendo a repasar, Geset, bondad. Geset, bondad, es la mano derecha y es la expansión, es lo que da. Luego, Geburah es rigor, es restricciones, pongo límites, ¿sí? Estructuro, lo meto en una cajita, pongo fronteras. Tengo una liga para apretar. Aquí está. Voy a enredarte. Ese es Geburah. Después, Tiferet es la unión de las dos. Es ley de tres, activo, pasivo, neutro. ¿Está bien? Muy bien. Dijimos que era Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Ahora bien, vámonos a explicar la sefirot del medio. Digo, las sefirot bajas, que son Netzach, Hod y Yesod. Entonces, en esta sefirot, Netzach, Netzach, Netzach significa victoria. ¿Ok? Y eternidad también significa en hebreo, Netzach. Entonces, Netzach se refiere a un atributo como el de Gesed, pero Ujú. artificial. ¿Cuál es la diferencia? Que el Gesed te viene de adentro. Tú dices, yo quiero dar en bondad. Un día te levantas y dices, yo quiero invitarte a tal lado, oye, vamos a vernos, vamos a hacer esto. No, yo te invito, no te preocupes, dar. Te viene de adentro. Netzach es algo que, aunque no quieres dar, ni tienes los atributos naturales, ni tienes las ganas naturales, pues sí, igual haces un esfuerzo y lo haces. Netzach, ¿ok? Ok. Luego viene Hod. Hod sería un atributo de Geburah, pero artificial, ¿ok? Ok. Entonces, por ejemplo, una persona quiere hablar, quiere alzar la mano en una sala de juntas, quiere decir todo lo que quiere decir y se aguanta. Eso es Hod. Tiene el deseo de expandirse, pero decide contraerse. Y es traducido como gloria. Un rey, por ejemplo, pues está en su gloria. Y aunque él quiera hacer y deshacer, tiene que mantenerse tranquilo, así, contemple, ujú, enfocado, Ok. serio, imponente. Ese es Hod, gloria. ¿Sí? Entonces, Netzach es como un guerrero que ya no puede más y da el extra. Netzach es romper barreras. Es un gesed, es una expansión, pero que no es natural. Y Hod es una contracción, pero que no es natural. Es aguantarse. Ok. Y quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer. Ni modo, me aguanto. Entonces ahí tienes cómo se trabajan las midot. Trabajas tu bondad, trabajas tu rigor y tus límites y creas belleza, que es Tiferet. Que aquí está Tiferet. Ese está en medio. Tiferet. De hecho, hay personas que se llaman Tiferet así en Latinoamérica, ¿no? ¿Nunca las han Wow. No, escuchado? no lo había escuchado, ¿no? Pero ¿Está bien? Tiferet. por bellas. Sí. Entonces, Tiferet es esa em, unificación. ¿Ok? Y después está Netzach. Dijimos que es un Gesed, una expansión artificial.
Después está Hod, que es una contracción artificial. Y ahí tenemos ahora sí 5. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos, adelante, Toño. ¿Hablaste algo? Como que te escuché, ¿no, verdad? Fue mi imaginación. No, Fue una interferencia. Ah, a lo mejor chateó. Ah, dijo, no, nada. Qué raro, escuché tu voz. Entonces tenemos 3 tríadas, ¿ok? Tenemos la tríada intelectual. Dijimos que aquí está el supraconsciente, que es Keter, supraconciencia, es la corona. Y por eso ocupamos, en general, en varias culturas, o nos cubrimos la cabeza, o usamos copili, ¿sí? Usamos diferentes cosas para ataviar la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos representando el Keter, el supraconsciente. Luego, el aura, ¿no? Después tenemos la Yud y la Hei, que representa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, respectivamente. ¿Ok? Y después tenemos Da'at, ¿sí? Jochma, Binah y Da'at, que Da'at representa la glándula pineal y ahorita vamos a ir con también partes del cuerpo. La Jochma, que es la semilla de la idea, dijimos también que era el colibrí en la cultura mexica, es el potencial de las cosas y también está relacionado con los ojos, ¿sí? Porque los ojos pueden ver la esencia de las cosas y tienen forma también de aceituna. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del aceite, ¿no? El aceite sagrado y la unción en aceite, o sea, es como si tuvieran sacado ojos o testículos, que los dos están relacionados, y de ahí se saca un aceite. Entonces, por eso, de manera simbólica, el aceite de oliva, tiene esa connotación sagrada, y por eso se ocupaba en el Templo de Jerusalén. Es la Jochma, es la Yud, la semilla de las cosas. Luego está la Hei, ¿sí? La Hei representa el olfato, no es cierto, representa el oído, perdón. Representa el oído, que es la segunda parte. Entonces está la Yud, luego el oído, ¿sí? Y Da'at representa el cuello, por ejemplo, que es lo que conecta el intelecto con todo el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí hay una reducción, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está. Hay una reducción y después viene el cuerpo. Entonces ese es Da'at. También representa la glándula pineal. Y después viene una concatenación de 6. Dijimos que, ¿por qué de 6? Porque hay 3 letras fundamentales, que en realidad, de hecho, en el nombre del tetragramatón, en lugar de poner ABC, pondría la Yud, la Hei y la Vav, y son solo 3 letras en realidad. Y esas 3 letras se combinan y forman 6. Las diferentes combinaciones son 6. ¿Ok? Y bueno, empezamos con Gesed, la expansión. ¿Ok? Después Geburah, contracción. Tiferet, la belleza. Netzach es bondad artificial o expansión artificial. Es el poder del ser humano para expandirse artificialmente. Después, Hod, la contracción artificial, ¿sí? La gloria. Y Yesod va a ser la primera sefirá en unificar todo. Esto representa al hombre. Gesed representa la mano derecha. Vamos a poner aquí como un bracito con una mano derecha, más o menos. Disculpen los dibujos. Mano izquierda, aquí está, Geburah. Y luego Netzach representa la pierna derecha y Tiferet la pierna izquierda. Entonces ahí tienes las extremidades del ser humano. Geset, Geburah, Tiferet y perdón, Netzach y Hod. Y dijimos que Tiferet era el corazón. ¿Ok? Entonces aquí está. Jochma Binah es la cabeza de la persona. ¿Ok? La Yud y la Hei. Después la Vav, que es la segunda letra que tiene valor numérico 6 en el calendario, perdón, en la numerología hebrea. Dijimos que la Yud vale 10, la Hei vale 5, 10, 5, aquí tenemos 6 y aquí tenemos otra vez 5. Después lo vamos a explicar un día con numerología. Y finalmente Yesud representa el órgano sexual, ¿no? Que está aquí en medio. Entonces Yesod representa a Yosef en las historias de la Torah.
Yosef, José el Soñador, ¿no? Esa es la Sefirá de Yesod. Y toda la historia de José el Soñador es cómo funciona Yesod. Es lo que nos viene a enseñar, nos viene a explicar cómo funciona esa Sefirá y cómo unifica todo. Y finalmente Malhut, que significa el reinado. Malhut, el reinado, representa pensamiento, palabra y acción, representa el óvulo o el esperma, es lo que va a aglomerar todo lo del árbol en un recipiente. ¿Ok? Esto se vuelve una luz gigante y esto se vuelve el recipiente final. Y es la última Hey. ¿Ok? Entonces, primero hay que dominar esto para entender todas las historias de la Torah. Si no dominas esto, vas a ver puros cuentos. Y obviamente todo está en código. Entonces, hay que empezar a entender primero al ser humano, hay que empezar a observar los centros, centro intelectual, centro emocional, supraconsciente, y después se puede ir entendiendo las historias de la Torah, ¿no? Muy bien. Ahora, dijimos que estas eran las partes emocionales. Antes de cerrar, Malhut tiene tres vestimentas, que es pensamiento, palabra y acción. Pensamiento, palabra y acción. El pensamiento no es el intelecto. La palabra no son las emociones, obviamente, y la acción tampoco. O sea, lo más difícil de entender es por qué el pensamiento no es el intelecto. Bueno, porque el intelecto es cuando tú entiendes algo. Por ejemplo, uno entiende que 2 más 2 es 4, porque es basado en una estructura intelectual. Pero yo puedo pensar que 2 más 2 es 100. Ya lo pensé. Y ya, es una fotografía nada más. La diferencia entre pensamiento e intelecto. Luego, palabra pues es lo que yo articulo y lo que vuelve a mis oídos. O sea, yo articulé y hablé. Y la acción, pues creo que eso es fácil de definir, ¿no? Son tres vestimentas entonces en Malhut. Yesod le antecede a todo, ¿sí? Y ahora sí, la Jojma representa los ojos, la Binah representa los oídos, que tiene mucho menos alcance, ¿sí? Eh, las Midot representan el olfato, ¿sí? De acuerdo a la tradición mística. Entonces la nariz es como una Vav, una letra Vav. Aquí está la letra Vav en hebreo, es como un palito. Y la letra Hei, la última, que es Malhut, es la boca. ¿Ok? Entonces aquí tengo todo igual el nombre de Dios, ¿no? La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, por eso es así, tan reverenciado y se habla, ¿no? Tu nombre es sagrado y todo, y de todos los salmos, porque entender el nombre supremo, el tetragramatón, es entender al ser humano, es entender la naturaleza, es entender los astros, es entender astrología, es entender astronomía, es entender ciencia, es entender todas las cosas, es entender la mente humana, es entender todo. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei, ¿no? Por eso es que se hace tanta apología al nombre. Eh, Ahora sí, voy a cerrar esta participación explicando los planetas. Muy bien. Y bueno, lo haré aquí mismo. Creo que el único color que creo que no he usado muy bien, que es el negro. Así que vamos a hacerlo. Entonces, la Sefirá de Binah representa Saturno. Saturno representa Shabbat y representa la reina Shabbat. ¿Por qué la reina? Porque está cerca de Keter y es coronado por Keter. A nivel cósmico, todas las vibraciones de los Mazdalot, de las 12 constelaciones, no entran por el Sol, sino que entran por Saturno. Es decir, los anillos de Saturno captan las vibraciones de los Mazdalot y lo transmiten a los siguientes planetas. Entonces, ¿cuál es el siguiente planeta? Júpiter, que es Gesed, que por cierto es bondad. Entonces, un jupiteriano, ¿cómo es? Bondad. ¿Sí? Digo, hablando del enneagrama y los que ya tomaron enneagrama. Entonces, un jupiteriano es bondad. ¿Ok? Entonces está Saturno y después viene la bondad y después viene Marte, marcial, geburá, rigor, fuerza. ¿Ok? Y de aquí tenemos al Sol en Tiferet.
Este es el Sol, Tiferet. Sol. Aquí tenemos Marte. Espero que estén tomando notas, ¿eh? Se les va a olvidar. Y Creo que lo esta vamos a es... tener a ver. Es Ah, mucho sí, ¿verdad? conocimiento en... Tienes razón. Este es Júpiter, Sí. perdón. Este es Júpiter. Este es Marte. Ujú. Luego está el Sol. Y luego Netzach es Venus. ¿Ok? Hot es Mercurio. ¿Ok? Y finalmente Yesod, adivinen, la Luna. Entonces aquí te dice algo muy interesante. La reina Shabbat te dice que te conectas con Saturno y en ese momento no haces nada. ¿Por qué no haces nada en Shabbat? Porque dejas que el rayo cósmico que viene de los Mazalot entre por Shabbat, sin pasar por toda esta concatenación. ¿Sí? Entonces, al no hacer acciones los sábados, supuestamente lo que estás haciendo es recibir el rayo directamente de fuera del sistema solar y lo recibes directo. Es así. Luego viene el rayo desde Saturno, pasa por Júpiter, Marte, ¿sí? Venus, Mercurio, se aglomera en el Sol y se refleja en la Luna. De hecho, el Sol, gracias al Sol, a la expansión del Sol que ilumina Saturno, y podemos ver Saturno, si no, no veríamos nada, si todo estuviera a obscuras. Si no es la vibración del Sol que hace que Saturno brille, la vibración del Sol que hace que Júpiter brille, Marte, Mercurio y Venus. Y finalmente la Luna. Entonces, la Luna es en realidad, si no tuviéramos Luna, no sentiríamos nada, ¿no? Pues, quizás no habría ni vida en la Tierra, ¿no? Entonces, esas vibraciones se refinan y se reciben en la Luna y después se transmiten directamente hacia la Tierra, en el rayo de creación. Entonces, la Luna es la que aglomera todo como la Sefirá de Yesod. Y finalmente, Malhut es este mundo, ¿no? Entonces, esta es la concatenación, cómo se va bajando, digamos, todas las expresiones. Y pues arriba de esto están los 12 Mazalot, están los 12, eh, las 12 constelaciones que rodean todo, ¿no? Que digamos son esas estrellas lejanas que también traen su influencia y que pasan a través de los astros hasta llegar hasta la Tierra. Entonces, básicamente esta es la concatenación, así se entienden las sefirot, así se entienden también de acuerdo a el ser humano y los órganos del ser humano, las partes del ser humano, las cualidades emocionales. Entonces, uno va viendo que tiene que trabajar un poco más, necesita trabajar más su rigor, su marcialidad, vamos a decirlo, necesita trabajar más su bondad, su jupiterianidad, su esplendor, su sol, ¿no? Que sería ese equilibrio entre los cuatro incluso. O sea, el sol no es que sea nada más de estas dos, es una doble triada. Y por eso aquí están aglomeradas dos triadas y de hecho tres triadas, porque para que realmente brille el sol tiene que haber sabiduría y tiene que haber esa templanza. Entonces ahí está. Estas dos sefirot también que están conectadas con Tiferet, lo pueden ver en cualquier Etzhaim, que creo que tengo uno aquí a la mano. Pásame tu Etzhaim, tu Etzhaim. Lo tienes en la liturgia. La liturgia. Acá, 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 acá. Acá está. Ya. Un segundo. Aquí está. Entonces, si lo ven, aquí lo tengo. Aquí está Jochma y Binah. Están conectadas a Tiferet. Pero también pueden ver como si fuera que Tiferet les ilumina, ¿no? Pero Keter también está Tiferet directo. Y Jochma, Binah, que todas están conectadas perdón, a Keter, a Tiferet. ¿Ok? Entonces todo se aglomera al sol, pero al final todo se aglomera a la luna. Y después viene Malhut. ¿Ok? Y después entre Mercurio y Venus, bueno, hay una influencia directa, la Tierra. Eso también lo marca aquí. Ya después hablaremos de eso. Pero en general, en una persona, aquí están sus cualidades intelectuales. Jochma Binah, aquí no está dibujado Da'at, pero está aquí en medio. ¿Sí? Jochma Binah Da'at son sus facultades intelectuales.
sus facultades emocionales, que son estas midot, ¿sí? Y finalmente, sus vestimentas, su pensamiento, palabra y acción. Aquí está. Entonces el código. Muy bien. Ahora sí abro espacio para preguntas, ya para cerrar. Estuvo muy buena la clase, el repaso. No te escuchamos. Duda, pero creo que es porque no he profundizado en el análisis. Entonces Ya, voy a tener que volver a ver este video para que el próximo, la próxima clase tenga ahora sí ya todo bien desmenuzado. decía Fernando, no sé qué preguntar, No ¿no? sé qué preguntar, claro. Toño, ni está Toño, ya se fue. Yo veré la reputación y agrego mis preguntas y comentarios en YouTube. Ok, venga pues. Pues listo, esto fue el árbol de las vidas. Espero que les funcione. Hay mucho que desglosar aquí, o sea, realmente cada pasaje está bastante profundo. Hay que entenderlo, hay que trabajarlo, hay que observarlo y, y bueno, hay que profundizar en cada parte. Después se hablan también de los caminos que conectan a cada una de las partes. Bueno, es una cantidad de información impresionante que no nada más es esto, pero esto es lo básico. Esto es lo básico, hay que irlo aprendiendo, ¿sale? Muchas gracias por Sí, venir, que tengan bonita noche y bueno, vamos a subir esto. Árbol de las Vidas 2.0. Gracias a todos. gracias. Un abrazo. Bye. Bye.